Te enseñaron a tener pavor al cuarto vacío, porque es ahí donde las mentiras sociales pierden su efecto. Dijeron que estar solo es una derrota, pero la verdad es más cruel. Ellos necesitan que estés acompañado para que seas vigilado. Y si el aislamiento que sientes ahora fuera el despertar de un depredador que dejó de seguir al rebaño, la soledad no es un castigo para los débiles. Es la sala de guerra donde los fuertes deciden quién será sacrificado en el próximo movimiento. Nicolás Maquiavelo comprendió algo que la mayoría prefiere ignorar. El poder no es ruidoso, es calculador. Él observó que el hombre rodeado de amigos es en realidad un hombre rodeado de vigilantes. El verdadero soberano es aquel que domina el arte de desaparecer mientras todos luchan desesperadamente por ser vistos. En este video vamos a sumergirnos en la mente de Maquiavelo bajo un nuevo prisma, el de la independencia implacable. Voy a mostrar por qué tu aislamiento es la pesadilla de quien intenta manipularte y cómo puedes usar el vacío de tu ausencia para doblar la realidad a tu voluntad. Lo que estás a punto de escuchar en este video no es un consejo de autoayuda, es un manual de psicología estratégica. Prepárate para entender que el mundo no pertenece a los que aparecen, sino a los que saben el momento exacto de retirarse para vencer. En el tablero de la existencia, la mayor debilidad de un hombre no es la falta de recursos, sino la transparencia de su alma. Si pueden leerte, pueden domarte. El sistema te empuja hacia la convivencia constante, porque en medio de la multitud eres rastreable. Cada vez que buscas validación, cada vez que ríes un chiste sin gracia para encajar o que expresas una opinión solo para ser aceptado, estás entregando el mapa de tus minas de oro y de tus puntos ciegos. El aislamiento es el acto de quemar ese mapa. Es aquí donde construyes tu arquitectura de la intangibilidad. Maquiavelo sabía que un príncipe que se mezcla demasiado con el pueblo acaba oliendo como el pueblo, perdiendo el aura de autoridad y convirtiéndose en un blanco fácil. Cuando te retiras y abrazas el cuarto vacío, interrumpes el flujo de datos que los manipuladores usan para clasificarte. Sin tu presencia constante, no saben qué te irrita, qué te seduce o qué te hace retroceder. Dejas de ser un perfil psicológico y te conviertes en un borrón en su radar. Esa niebla que tu aislamiento crea no es un agujero negro, es una zona de exclusión aérea. Es el espacio donde procesas la realidad, sin el ruido de las opiniones ajenas que, como parásitos, intentan hospedarse en tu mente. La psicología revela que el ser humano tiene un pavor visceral al silencio, porque el silencio es el espejo de la propia mediocridad. Cuando dejas de emitir señales, las personas a tu alrededor comienzan a entrar en cortocircuito. Intentan llenar tu ausencia con suposiciones, y es en esas suposiciones donde revelan sus propias inseguridades. Mientras ellas se desgastan intentando descifrar tu silencio, tú estás ganando una ventaja cognitiva desproporcionada. Estás viendo el juego desde afuera, mientras ellas están atrapadas en el barro de la interacción superficial. Estar solo es el refinamiento de tu armadura. En la convivencia social, estás obligado a usar máscaras que los demás eligieron para ti. En la solitud, arrancas esas máscaras con la fuerza de quien no le debe explicaciones a nadie. Dejas de ser predecible porque tus decisiones dejan de ser reacciones al ambiente y pasan a ser acciones originadas en tu propio centro de mando. Un depredador no avisa cuando va a atacar. Se camufla en la ausencia de sonido. Tu aislamiento es ese camuflaje. No te engañes. La arquitectura de la intangibilidad exige entereza. Tendrás que soportar la presión de ser llamado extraño, antisocial o arrogante. Esas son las etiquetas que el rebaño usa para intentar jalar de vuelta a quien se atrevió a saltar la cerca. Odian el hecho de no tener más acceso a tus botones emocionales. Si no estás ahí para ser vigilado, no puedes ser controlado. Y un hombre incontrolable es la mayor amenaza a cualquier estructura de poder. Usa tu solitud para borrar tus rastros. Conviértete en un enigma. Haz que, cuando finalmente decidas aparecer, tu presencia tenga el peso de un evento inevitable y no el de una distracción barata. Aíslate para que en el momento del enfrentamiento, el enemigo se dé cuenta de que está luchando contra un fantasma que nunca aprendió a combatir. Hay una verdad brutal que la mayoría de los desesperados por atención jamás comprenderá. La presencia disminuye el respeto mientras la ausencia lo multiplica. En el mercado de las almas, eres tratado exactamente como el producto en que te conviertes. Si estás en todas las fiestas, en todos los grupos de conversación y siempre disponible para quien chasquea los dedos, no eres un aliado, eres un objeto de conveniencia.
Eres el aire que todos respiran, vital, pero ignorado por ser gratuito. Maquiavelo observó que los líderes más reverenciados no eran los más amados, sino los más escasos. El vacío del poder es la técnica de retirar tu sustancia del ambiente para que el mundo sienta el impacto de tu falta. Escribió que el valor es una percepción basada en la dificultad de acceso. Cuando te aíslas y cortas el suministro de ti mismo, accionas un gatillo de supervivencia en la mente ajena. El ser humano desprecia lo que posee en exceso e idolatra lo que perdió. Al crear ese vacío, fuerzas a las personas a confrontar el espacio vacío que dejaste. Comienzan a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás hablando y lo más importante, por qué ellas ya no son lo suficientemente importantes para estar en tu presencia. En ese exacto momento, el juego de poder se invirtió. Dejaste de perseguir su aprobación y ellos comenzaron a perseguir el motivo de tu desaparición. El vacío no es solo silencio, es una herramienta de succión emocional. Maquiavelo decía que la ausencia estratégica era usada para probar lealtades y elevar el estatus. Un príncipe que nunca sale del palacio se convierte en un mito. Un príncipe que toma vino en la taberna con los soldados se convierte en un blanco. Cuando te retiras a tu sala de guerra privada, matas la familiaridad que genera el desprecio. La familiaridad es el terreno donde nacen las traiciones y las faltas de respeto. En el aislamiento, te conviertes en una idea, y las ideas son mucho más difíciles de atacar que los hombres de carne y hueso que están ahí listos para ser insultados o disminuidos. Piensa en tus relaciones actuales. ¿Quién detenta el control es aquel que envía el mensaje desesperado o aquel que tarda días en responder o que ni responde? El vacío es soberano. Crea una tensión que las personas comunes no pueden soportar. Intentarán llenar ese vacío con concesiones, con promesas, con el respeto que nunca te dieron mientras estabas disponible. Este es el despertar del depredador. Entender que tu ausencia es un arma de destrucción masiva contra el ego ajeno. Mientras el rebaño se atropella por ser visto, tú te conviertes en el observador invisible que todos sienten, pero nadie puede tocar. Pero cuidado, el vacío solo funciona si tienes sustancia. Si te aíslas solo por miedo, no estás creando un vacío de poder, solo te estás escondiendo. El aislamiento maquiavélico es un acto de fuerza, no de huida. Es el momento en que te vuelves tan autosuficiente que la presencia de otras personas se convierte en un bono que le concedes al mundo y no en una necesidad que le suplicas que satisfaga. Debes usar ese tiempo para volverte tan grande por dentro que cuando finalmente decidas reemergir, tu presencia tenga el impacto de una fuerza de la naturaleza. Recuerda, el exceso de luz ciega, pero la oscuridad absoluta hace que el hombre busque desesperadamente una llama. Sé esa llama, vuélvete escaso. Deja que luchen por tu tiempo. Deja que sientan el frío de tu indiferencia. En el vacío que creas, solo lo que es real permanece. Todo lo demás, los aprovechadores, los aduladores y los parásitos emocionales, será succionado lejos. El poder de estar solo es el poder de ser la única persona que decide quién merece cruzar el foso de tu fortaleza. Aíslate para que tu regreso no sea una disculpa, sino una conquista. El mundo moderno sufre de una incontinencia verbal crónica. Las personas sienten un pavor casi físico al vacío sonoro. Necesitan llenar cada segundo con ruido, opiniones no solicitadas y confesiones innecesarias. Maquiavelo observó que el hombre que habla demasiado es un hombre que se entrega gratis. En el juego del poder, la información es la moneda de cambio más valiosa y el silencio es el banco que la almacena. El poder de estar solo te entrena para una de las tácticas más letales de la psicología oscura, la extracción pasiva. Cuando cultivas la solitud, desarrollas una tolerancia al silencio que roza lo sobrenatural para los estándares comunes. Esto se convierte en una herramienta de tortura psicológica suave en cualquier interacción social. Al encontrarte con alguien, no te apresuras a hablar. Observas. Mantienes el contacto visual un segundo más de lo cómodo. Ese vacío acústico que proyectas fuerza al otro lado a entrar en un estado de ansiedad. Para aliviar esa presión, las personas comienzan a hablar desesperadamente. Entregan sus planes, sus inseguridades, a quién odian y a quién temen. Intentan venderse ante ti, tratando de llenar el hueco que tu silencio cavó. La solitud te transforma en un laboratorio analítico ambulante. Mientras el rebaño está preocupado por cómo será percibido, tú estás ocupado mapeando la estructura mental de quien está frente a ti. En la psicología estratégica, el silencio es la red que captura los secretos que las palabras intentan esconder.
Maquiavelo entendía que un gobernante debe ser un gran simulador y disimulador. Y no hay disimulación más perfecta que la completa ausencia de reacción. Al no reaccionar a las provocaciones o a los elogios, vuelves inútiles los ataques de tu oponente. Es como golpear el aire. Piensa en el aislamiento como tu periodo de calibración. Es en el cuarto vacío donde aprendes a distinguir entre tu voz interna y el eco de las voces externas. Sin esa distinción, eres solo una grabadora repitiendo lo que escuchaste. Con ella, te conviertes en un filtro. Cuando finalmente decides hablar, cada palabra tuya tiene el peso de una sentencia. Tus frases no son intentos de ser notado, son órdenes, diagnósticos o maniobras. El estratega que pasó el tiempo suficiente en silencio consigo mismo no gasta saliva en futilidades. Sabe que la palabra es una bala. Una vez disparada, no vuelve. Y prefiere tener el cartucho lleno mientras el enemigo ya agotó toda su munición, intentando impresionar al público. El silencio entrenado en la solitud también sirve como escudo contra la manipulación. El manipulador necesita tu reacción para saber si el anzuelo funcionó. Si permaneces inmóvil, si tu rostro es una máscara de indiferencia forjada en el aislamiento, pierde el control. Comienza a dudar de su propia táctica. Se vuelve predecible en su intento de afectarte. Tú, en cambio, permaneces operando en una frecuencia que él no puede sintonizar. Por lo tanto, entiende, el silencio no es solo la falta de habla, es un estado de preparación agresiva. Es la capacidad de dejar que el otro se ahorque con sus propias palabras, mientras tú solo observas cómo la cuerda se aprieta. En tu aislamiento, no estás solo quieto, estás afilando tu capacidad de ver a través de las mentiras. Estás aprendiendo que el verdadero dominio no viene de tener la última palabra, sino de ser la razón por la cual los demás pierden el aliento intentando explicarse a sí mismos ante ti. Aíslate para aprender a escuchar lo que no está siendo dicho. En el mundo de los ruidosos, el hombre que domina el silencio es el único que realmente posee autoridad. Vamos a elevar el tono. Este cuarto pilar trata de la visión de satélite. Mientras los demás están perdidos en el barro de la batalla, tú estás en lo alto de la torre, observando el tablero con la frialdad de quien ya no se preocupa por las piezas, solo por el resultado. La mayoría de las personas vive y muere dentro de un laberinto emocional que ellas mismas ayudaron a construir. Están sumergidas en dramas mezquinos, atrapadas en ciclos de venganza infantil y cegadas por pasiones que duran menos que una estación. Maquiavelo, al ser desterrado de Florencia, descubrió que el exilio fue, en realidad, su mayor bendición. Le permitió ver el engranaje del poder sin estar atrapado entre sus dientes. El poder de estar solo te otorga la clarividencia del observador externo. Es la capacidad de salir del tablero y mirar el juego con la indiferencia de un cirujano frente a una herida abierta. La filosofía de Maquiavelo enseña que la proximidad corrompe el juicio. Cuando estás demasiado cerca de las personas, el calor humano, que no es más que una mezcla de ego, hormonas y necesidad de aceptación, nubla tu visión. Comienzas a disculpar traiciones, a ignorar señales de alerta y a actuar basándote en el miedo a perder lo que, en realidad, nunca fue tuyo. En el aislamiento, esa neblina se disipa. La solitud es el filtro que separa los hechos de los sentimientos. Sin el ruido de las voces ajenas zumbando en tus oídos, comienzas a ver los patrones. Te das cuenta de que tu mejor amigo solo te está usando como escalera o que tu enemigo es apenas un reflejo de tus propias inseguridades. En tu aislamiento estratégico, dejas de ser un participante para convertirte en un cartógrafo. Mapeas las debilidades del sistema mientras el rebaño está demasiado ocupado intentando sobrevivir dentro de él. Maquiavelo escribió que para conocer la naturaleza de los pueblos es necesario ser príncipe, y para conocer la de los príncipes es necesario ser pueblo. Estar solo te da esa dualidad. Desarrollas una visión binocular, puedes entender el dolor de la masa, pero decides con la frialdad de la élite. Ya no estás limitado por la moralidad barata que las personas usan para sentirse bien. Pasas a evaluar las situaciones por el único criterio que importa en el mundo real, la eficacia. Esa clarividencia es lo que hace al hombre solitario tan peligroso. No puede ser engañado por sentimentalismos. Mientras el grupo está distraído con el drama de la semana, tú estás calculando los movimientos de los próximos 6 meses. Percibes las grietas en la estructura de poder antes incluso que quienes están en la cima. Es la ventaja del observador. Quien no está jugando para ser amado puede ver exactamente dónde la defensa del adversario está vulnerable.
La solitud limpia el lente de tu percepción. Elimina las capas de hipocresía social que te impedían ver la crueldad inherente a las relaciones humanas. Imagina que la vida social es un teatro de marionetas. Quien está en el público se emociona con la historia. Quien está en el escenario siente el peso de los hilos. Pero quien está fuera del teatro en el silencio de la noche puede ver quién es el que realmente sostiene las cuerdas y cuán desgastadas están. El poder de estar solo es el poder de no dejarse hipnotizar por la obra. Te retiras del espectáculo para estudiar el mecanismo detrás de las cortinas. En la psicología de combate, eso significa que nunca eres tomado por sorpresa. Anticipas el golpe porque viste el brazo del oponente moverse antes, incluso de que él tuviera conciencia de su propio ataque. En el laboratorio de tu solitud, te conviertes en un maestro de la anticipación. Aprendes que el mundo no es movido por buenas intenciones, sino por vectores de interés. Aíslate para ver lo que nadie más ve. En el reino de los ciegos emocionales, el hombre que observa desde afuera es el único que detenta la corona de la realidad. Pasamos al quinto pilar. Aquí el enfoque es la destrucción de la mayor correa emocional que el sistema utiliza para domesticar al individuo. La necesidad de ser amado y validado. Vamos a transformar tu carencia en un activo de poder. La mayor vulnerabilidad de un hombre no reside en su cuenta bancaria o en su fuerza física, sino en su hambre de aprobación. Si necesitas que los demás te sonrían para sentirte digno, no eres un hombre. Eres una marioneta cuyos hilos están en manos de cualquier idiota que sepa fingir afecto. Maquiavelo entendió que el amor es un vínculo volátil, una moneda que se devalúa a la primera señal de crisis. El fin de la dependencia comienza cuando aprendes en el aislamiento forzado o deliberado, que el aplauso de la multitud es solo ruido, y que tu valor no es una cotización de mercado decidida por terceros. La psicología oscura utiliza la carencia como el principal vector de manipulación. Quien tiene miedo de quedarse solo, acepta cualquier falta de respeto, cualquier migaja de atención y cualquier contrato abusivo solo para no enfrentar el silencio de su propio cuarto. Al abrazar la solitud, estás realizando una auditoría emocional. Descubres que la mayoría de tus conexiones son en realidad anclas. En el aislamiento, entrenas tu sistema nervioso para no reaccionar a la privación de afecto. Te vuelves inmune al vacío social. Cuando dejas de necesitar, comienzas a comandar. En la economía del afecto, quien menos se preocupa por la continuidad de la relación es quien detenta el control total sobre ella. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, porque el miedo es un lazo que el pavor al castigo mantiene, mientras que el amor es roto por la conveniencia de los hombres. Cuando te vuelves autosuficiente en tu propia compañía, adquieres el arma definitiva, la opción de salida. Entras a cualquier sala, a cualquier reunión o a cualquier relación, sabiendo que puedes levantarte e irte en cualquier momento, sin que eso destruya tu identidad. Esa postura exhala un magnetismo peligroso y oscuro. Las personas sienten que no puedes ser chantajeado emocionalmente, y eso las aterra y las fascina simultáneamente. La solitud refina tu dignidad. En medio del rebaño, estás obligado a mendigar likes, invitaciones y aceptación. Es una existencia humillante de un mendigo emocional. En tu laboratorio de aislamiento, descubres que el único juicio que realmente tiene el poder de derribarte es el tuyo propio. Si te respetas en la oscuridad, nadie puede disminuirte en la luz. Dejas de ser un dependiente químico de validación externa para convertirte en el productor de tu propia confianza. La psicología estratégica enseña que un negociador que no teme el no es invencible. Y solo puedes no temer el no cuando te das cuenta de que tu mundo no se acaba si el otro decide retirarse. Piensa en la libertad de no tener que actuar para agradar. El aislamiento retira el peso de la máscara social. Si no buscas el amor de nadie, tienes la libertad absoluta de decir la verdad, de ser implacable en tus objetivos y de descartar a quien no agrega valor a tu camino. La economía del afecto dicta que tu atención es un recurso escaso y costoso. Deja de distribuirla como si fuera basura. Al aislarte, señalas que el acceso a tu mente y a tu tiempo es un privilegio que debe ser conquistado con lealtad y utilidad, no con sonrisas falsas. El fin de la dependencia es el nacimiento de la soberanía. Un hombre soberano no pide permiso para existir, simplemente ocupa el espacio que conquistó. En el silencio de tu sala de guerra, integras tus heridas y dejas de esperar que alguien venga a curarlas. Te conviertes en tu propio médico, en tu propio ejército y en tu propio rey. Cuando finalmente decides permitir que alguien entre a tu círculo, no es por necesidad, sino por elección táctica.
Aíslate hasta que tu yo sea tan sólido que la ausencia de todo lo demás parezca solo un detalle irrelevante. El mundo se inclina ante aquellos que no lo necesitan para sentirse completos. Llegamos al núcleo incandescente de la filosofía maquiavélica. Este último pilar trata de la transición final, el momento en que abandonas la moralidad convencional del rebaño para adoptar la ética de los resultados. Es aquí donde la solitud deja de ser un escudo y se convierte en un bisturí. La mayoría de las personas está paralizada por una moralidad de fachada, un conjunto de reglas diseñadas para mantener a los débiles en línea y a los mediocres en seguridad. Le llaman bondad, pero Maquiavelo veía la verdad. Es solo cobardía disfrazada de virtud. El poder exige decisiones que el hombre común no tiene estómago para tomar. El refinamiento de la crueldad necesaria no es sobre sadismo, es sobre la cirugía precisa de la voluntad. Es en el aislamiento absoluto donde retiras el filtro de la hipocresía y aprendes a hacer lo que debe hacerse sin el peso de la culpa colectiva. La solitud es el único lugar donde puedes ser honesto sobre la naturaleza humana. Rodeado de personas, estás presionado a ser agradable, a perdonar a quien no lo merece y a vacilar ante el conflicto. En el silencio de tu sala de guerra, esa presión desaparece. Comienzas a entender que la crueldad bien aplicada al principio evita desastres mayores en el futuro. Maquiavelo enseñó que las injurias deben hacerse todas de una vez para que, siendo menos sentidas, ofendan menos, mientras que los beneficios deben concederse poco a poco para que sean mejor apreciados. Ese tipo de cálculo frío es imposible para quien está sumergido en el calor de las relaciones sociales. En el aislamiento, entrenas tu mente para ver a las personas no como fines en sí mismas, sino como medios para un objetivo. Eso suena brutal, porque el mundo quiere que seas inofensivo, pero el mundo no es inofensivo. El sistema te devorará si no tienes dientes. En la solitud, afilas esos dientes. Analizas quién en tu vida es un peso muerto, quién es un traidor en potencia, y quién debe ser neutralizado antes de que tenga la oportunidad de actuar. Dejas de disculparte por tu ambición. En la oscuridad, lejos de las miradas juzgadoras, integras tu sombra y la pones a trabajar a tu favor. Estar solo te permite tomar la decisión del cirujano. Un cirujano que vacila en cortar al paciente para remover el tumor por pena de su dolor acaba matando al paciente. De la misma forma, un líder o un estratega que vacila en ser duro cuando la situación lo exige, acaba destruyéndose a sí mismo y a su imperio. La crueldad necesaria es, en el fondo, una forma de misericordia estratégica. Al ser implacable con tus propios estándares y con aquellos que intentan sabotear tu camino, proteges tu propósito. La solitud endurece tu resolución hasta que se vuelve inquebrantable. Piensa en los momentos en que fallaste, porque fuiste demasiado bueno o porque esperaste que los demás hicieran lo correcto. Ese error nace de la convivencia excesiva con el rebaño, que te hace creer que la justicia es automática. En el aislamiento, despiertas a la realidad. La justicia es algo que impones a través de tu poder y tu inteligencia. Aprendes a ser el lobo para no ser la oveja. Descubres que la verdadera libertad no es ser amado por todos, sino no ser impedido por nadie. Este es el estadio final de tu transformación. Cuando reemerges de tu solitud, ya no cargas la necesidad de ser el bueno. Cargas la autoridad de quien ya enfrentó sus propios demonios y los puso en correas. Actúas con una precisión que aterra a los indecisos. Tus acciones son guiadas por la lógica del jaque mate, no por la esperanza de aprobación. El poder de estar solo culmina aquí en la creación de un individuo que es capaz de mirar al abismo de la necesidad y actuar sin temblar. Aíslate para refinar tu lámina. El mundo no será conquistado por quien pide permiso, sino por quien tiene el coraje de ser el arquitecto de su propia y necesaria crueldad. Escuchaste la estrategia del vacío y el mapa de la intangibilidad, pero ahora enfrenta la realidad brutal. El mundo no teme tu soledad, teme tu paz dentro de ella. La mayoría de las personas usa la convivencia social como una droga para no escuchar los gritos de su propio vacío interno. Cuando decides habitar el silencio, dejas de ser un paciente y te conviertes en el médico. Pero la pregunta que queda para ti en la oscuridad de tu cuarto es esta. ¿Eres realmente el amo de tu aislamiento o simplemente un prisionero que aprendió a gustarle las rejas? Si el mundo acabara hoy y solo quedaran tú y el silencio, ¿a quién encontrarías? ¿Un rey soberano o un súbdito desesperado por órdenes que no llegarán? Si todavía estás aquí escuchando estas palabras, ya demostraste que no perteneces a la masa. El rebaño se dispersó en el primer minuto, asustado con la frialdad de la verdad. Tú te quedaste. Tienes el estómago necesario para el poder.
Reconozco tu resiliencia. Eres el tipo de mente para la que Maquiavelo escribiría para liderar, no para seguir. Como un acto simbólico de que tomaste posesión de tu propia sala de guerra, no te vayas de aquí en silencio. Marca tu territorio. Comenta ahora la frase, soy el arquitecto de mi ausencia. Deja esa señal para que otros como tú sepan que la resistencia comenzó. Y si entiendes que la conciencia es el primer paso para la rebeldía, suscríbete a este canal ahora. Haz más que solo ver. Al presionar el botón de me gusta, verás aparecer el botón de hype. Te desafío a presionar ese botón. No lo hagas por estadísticas. Hazlo como un acto de conciencia y rebeldía contra el algoritmo que intenta mantenerte dopado. Que tu hype sea el pulso de una mente que se niega a ser domesticada. Es una señal oculta de que hay alguien despierto del otro lado de la pantalla. Y si estás listo para dejar de solo entender la teoría y deseas asumir el compromiso definitivo con la filosofía del poder, haz clic en el botón de miembro. Entrar a este círculo no es una invitación al confort, es un pacto de lealtad con tu propia evolución implacable, y el camino no termina aquí. Si crees que ya viste suficiente, te desafío a ver el próximo video que dejaré al final. Pondrá a prueba los límites de tu percepción de forma aún más violenta. Haz clic si tienes el coraje de continuar tu ascenso. Recuerda, el trono de tu mente no admite coautores. O gobiernas tu silencio, o él se convertirá en el verdugo de tu cordura.